Ceres, no importa. Ay, qué hola, Ceres. Hola, Ceres. Me fui a una guitarrita, Ay, Juan, ay, ya. Ahí nada más, ahí nada más. Solo Hola, sin mis mis ¿Qué hola, Ceres? No importa donde nos estén viendo, no importa si está. Lo importante es que estamos conectados, no importa el horario, no importa el lugar, lo importante es que estamos conectados. Yo soy Mike y te invito al bar, a mi bar, hoy desde La Habana, Cuba. ¡Guau! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el día de hoy estamos en una edición más del Bar de Mike y hoy con una súper entrevista, una leyenda del deporte cubano, nada más y nada menos, Armandito Martínez. Maestro, antes que nada, quiero darle las gracias por acceder a la invitación y estar aquí en el show. Y la pregunta que le hago a todo el que pasa por aquí, ¿cómo empezó su historia, cómo empezó su carrera? Primero que nada, gracias a ustedes por invitarme. Yo me reinicié a boxear a la edad de 10 años con un tío mío, se llamó porque ya es fallecido, Justo Manuel Limendú, y tuve una carrera muy bonita. Tuve 79 victorias consecutivas sin perder en la categoría infantil. Llegué a ser campeón provincial varias veces. Fui campeón de la zona oriental, occidental, en aquel entonces que peleábamos en la categoría infantil. Y poco a poco fui escalando a lugares posteriores. Estuve en la isla de Camagüey. Porque soy avileño, pero en aquel entonces radicaban las 6 provincias de Cuba. Eso fue en los años 73. Y integré la ESPA Nacional en el 1975. Y para ir por paso, fui campeón nacional en el 1975, escolar. Gané en el 1976, ya en el 75 me dejan en la ESPA Nacional como atleta miembro de la preselección nacional juvenil, cuando que yo no tenía 15, 14 años, cumplir 15. En el 1976 ya en el 1977 integro mi primer competencia internacional con Pedro Roque, que en aquel entonces era el jefe principal de la ESPA Nacional. ¿Qué edad tenía en ese tiempo? Como 15, 16 años, ¿no? 16 años, 15 a 16 años. Y voy al torneo internacional en Corea con un resultado magnífico. Fui medallista de oro allí y al regreso de allí ya fui llamado no a la selección nacional, pero era miembro de la selección nacional juvenil que participaba en los eventos internacionales, donde tuve topes en México, topes en Nicaragua, y pudiera decirle que los resultados míos fueron positivos. Yo tuve más de 400 peleas, con un promedio de 33, 34 peleas perdidas. Pero más que eso puedo decirle también que participé en los eventos que queremos participar todos los atletas, que son en los Juegos Olímpicos, en los Centroamericanos, en las Copas del Mundo, en los cinturones de oro, Copas Estrachas, campeonatos olímpicos. Tengo el regocijo de estar entre los 100 atletas del siglo. Sacaron los 100 atletas eso es una gloria. Siglo. Eso para mí es un orgullo. Y yo pudiera decirle que entre los atletas de Cuba, cuando tú eres seleccionado entre los 100 atletas del siglo, es porque eres un atleta, como se dice, a respetar. Y tengo el regocijo de ser campeón olímpico, que ese es el evento que todo atleta sueña en ganar. Y yo pudiera decirle que he participado en muchos eventos internacionales, en eventos nacionales en Cuba, donde he sido campeón varias veces de Cuba, he sido campeón de los Juegos Centroamericanos, he sido campeón olímpico, subcampeón de la Copa del Mundo, que es donde le quiero hablar respecto a la pelea esa que el pueblo de Cuba habla mucho, de Chavo O'Sullivan, una pelea que el pueblo han pasado 40 años, más de 40 Y años. recuerda el pueblo, recuerda esa pelea. Diario el pueblo de Cuba me habla sobre esa pelea. Y yo digo
también la viví y la vivo. Y el pueblo de Cuba aún hace 40 años recuerda, pero cada rato la pasan, la ven, Sí. Cuba la ve. Hace la semana pasada la dieron y la gente en la calle, viste la pelea de Armandito con Chamo Zulia. O sea que se vive el orgullo aquí de aquella gran pelea de Armando Martínez y Chamo Zulia. O'Sullivan comes from Toronto, really a big name in Canada, and they're wondering what would have happened had the Canadians entered the Olympics in Moscow, where of course the Cubans really were superb. Martinez was only 18 when he came home with that gold medal, a tremendous feat that. And a tough opening round. And remember the bruises, the earlier competition that these fellows have had to go through, eliminating Bulgarians, Venezuelans, Koreans. And what a start this is. Well, they said that O'Sullivan was the gutsiest fighter in Canada, and they weren't kidding. Short punches of the Cuban, just watch the way he rips those to the body there. Very effective indeed. Pero no solo de Chamo Zulia, hay boxeadores aquí en Cuba, como Ángel Espinosa, que fue para mí uno de los mejores boxeadores de Cuba. Llegó a ser libra por libra el mejor boxeador del mundo. Yo peleé con él en 3 ocasiones, en un torneo Sierra Maestra. Peleé con él en un Girato Córdoba Cardín y peleé en un tope interno que dimos aquí en la selección nacional, con las 3 victorias a favor mía, que pocos atletas pudieron ganarle a Ángel Espinosa. Y para mí es un orgullo verle ganado a uno de los grandes boxeadores como Ángel Espinosa. Peleé con Oreste Solano, con Jorge Guzmán, con muchos boxeadores más de Cuba y teniendo la victoria. Yo quisiera decirle también al pueblo de Cuba de que yo, dentro de los boxeadores de Cuba, tengo el regocijo de tener 2 hijos también que han sido campeones nacionales de Cuba. Armando Martínez Jr. y Johanson Martínez Jr. fueron campeones nacionales en Cuba, han sido campeones panamericanos Johanson, campeón de la Copa del Mundo Johanson Martínez. Armandito no fue la primera figura porque aquí había un atleta que todos conocemos que se llama Lázaro Álvarez, que era quien dominaba la división. Pero bueno, Armandito participó en muchos eventos internacionales también, con resultados. Y para mí es un orgullo tener la manera de poder explicar que fui seleccionado entre los boxeadores que el pueblo de Cuba me reconoce a diario, aquella gran carrera que tuve. Y pudiera preguntarme lo que tú quieras, pero el boxeo de hoy no tiene nada que ver con el boxeo de nosotros, porque es el mismo pueblo de Ahora vamos para allá. Armandito, la preparación, si quieres, date un trago, date un trago. Este es Bar de Maya, aquí no hay nada de eso, para que la gente vea que es verdad. Esto no es mentira, caballero, para que la gente vea que es guaracha de verdad. Armandito, yo fui deportista, incluso uno de los muchachos tuyos, Johansson, estudiamos juntos. Él estaba en boxeo, yo estaba en judo. Pero para aquellas personas que no saben el deporte, explícame el proceso de entrenamiento, por ejemplo, para un torneo, lo que es levantarse a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, entrenar, dormir, bajar de peso, subir de peso. Explícame ese proceso para que las personas que están afuera te puedan entender. Bueno, yo pudiera decirle de que ese es un proceso duro, un proceso difícil, porque yo estuve 21 años dentro de ese mundo y con una edad que todos conocemos, de 19, de 20, de 21, que es donde todo el mundo quiere vivir, tiene una novia, tomarse una cerveza, tomarse un ron. Yeah. Y para tú tener un resultado, tienes que sacrificarse. Tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de estar con la novia, tienes que dejar de ir a una fiesta, tienes que dejar de pasar, por ejemplo, los festejos que vienen. Entonces yo pienso que para ser campeón, como lo hemos sido nosotros, hay que sacrificarse, hay que dejar de tomar, hay que dejar de salir, hay que dejar de compartir. I think the referee has been a little bit pernickety with that. It's too great a battle to spoil with stoppages and public warnings.
Manito, en 2 meses te puedes presentar a Giraldo Córdoba Cardén. ¿Tú habías entrenado anteriormente a esos 2 meses o empezaste a entrenar cuando te avisaron? Bueno, yo estaba sancionado. Yo radicaba en mi provincia, en Ciego de Ávila y en el municipio especial Morón, que era donde está la Academia de Boxeo, y tenía una vida común, tomando y haciendo las cosas, pero no tenía la sanción levantada todavía. 2 o 3 meses me dijeron, hermanito, vas a pelear, ya se te levantó la sanción. Yo dije, voy a ir al primer torneo que se llama el torneo Sierra Maestra de Santiago de Cuba. Escucha lo que pasa allí, la historia esa fue una historia muy bonita. Cuando yo llego al torneo Sierra Maestra en Santiago de Cuba, que es mi primer evento, yo no estoy en las últimas condiciones porque es mi primer evento, ¿sí? No he trompezado con atletas. Y cuando llego allí, me dicen a mí, oye, hermanito, aquí está Ángel Espinosa, porque Espinosa no era de esa división. Ya él había subido a la división hacía unos meses y venía, le había ganado a Carlos García en 63, le había ganado a Joel Pérez, le había ganado a todos los boxeadores de esa división. Incluso por la división de 71 hizo una gira por Europa y aquí en Cuba le empezó a ganar a todo el mundo. Él llegó el momento que, bueno, yo estaba sancionado y él era el hombre de la división. Y cuando yo llego a Santiago de Cuba, él está en el evento. Y inclusive mi entrenador habló conmigo y me dijo, Matito, no es correcto en el primer evento que tú vas a pelear con Ángel Espinosa, que es un atleta que todos conocemos. Y yo le dije al entrenador, no, yo estoy aquí en Santiago de Cuba y el pueblo de Santiago me vio, y cómo quedo yo, es una cobardía, y yo, claro, hay que pelear. Porque el entrenador quería de cierta manera cuidarme, pero si a lo mejor yo sé que Ángel Espinosa va a ese evento y yo puedo premeditar no ir para trompezarme con él un poco más adelante, pero ya estoy en el evento, yo irme de allí con el pueblo santiaguero, todo el mundo me todo el mundo te vio, ya eso nada. Queda como una cobardía. Y efectivamente se dio el evento y ni hablarte de lo que pasó. Espinosa cayó por la parte interior del sorteo y yo por la otra parte, nos separaron. Él echó ahí en el evento 3 peleas y yo eché 4. Las 2 peleas anteriores de la mía las ganó por nocao. Yo me fue más difícil porque yo no era ese pegador fulminante. Yo pensaba que le ganaba a la gente por mi estrategia, porque tiraba mucho, porque era... Por ahí yo tuve peleas más difíciles. Hay un tal Buerne de Santiago, un boxeador bueno, de calidad. Y tuve una pelea con él que aquello fue. Y en la final fue con Ángel Espinosa. Increíble lo que yo vi allí. Yo vi allí que esa pelea la dejaron para la pelea estelar ahí en Santiago. Estelar, la última pelea. Y el pueblo de Santiago me apoyó. Fue increíble. Gané una gran pelea, una pelea como las que yo hacía, pero gané esa pelea. Y el pueblo de Santiago me sacó de ahí cargado para la trocha, apoyándome a mí. En definitiva, cuando se puede analizar a Ángel Espinosa, sí, no es santiaguero, pero es oriental, es de Holguín. Y el pueblo me apoyó a mí. Y por eso te digo que yo tenía el respaldo que es del pueblo. Yo tuve ahí en esa pelea un respaldo muy bonito por el pueblo de Santiago, pero lo tuve en Guantánamo, lo tuve en todas las provincias de Cuba. 5 meses después vino el Giraldo Córdoba Cardén. 5 meses después. Después, porque eso fue en marzo, abril. Y en junio o julio fue el Giraldo Córdoba Cardén. Ese fue mi evento. El evento de la hazaña de Armandito Martínez. Ahí te luciste. Sí, porque ya estaba un poquito más preparado, en 3 o 4 meses. Pero el sorteo que se hizo conmigo allí en ese evento no fue el que se debió hacer, porque yo pienso donde hay 4 boxeadores grandes como habían, te los voy a mencionar: Ángel Espinosa, Oreste Solano, Jorge Guzmán y Armando Martínez. Ahí lo correcto es que se sorteen 2 por aquí y 2 por aquí. Que ellos no tengan que pelear con los 3 como peleé. Peleate con los 3, si quieres ser el campeón, tienes que dar la mejor. No, pero yo allí eché 4 peleas. La primera pelea mía fue con un búlgaro. Un búlgaro que era un boxeador de Bulgaria que yo le había ganado, un boxeador que no era malo, gané. Y después peleé con Jorge Guzmán. Una pelea que inclusive yo le había ganado a Guzmán en varias ocasiones. Y ahí me tiró. E inclusive cuando me paré, escúchame lo que te voy a explicar. Cuando me paré en esa pelea,
me paré con un ojo que no veía. No veía porque me dio tremendo sudazo. Internamente, ¿qué sentiste cuando te paraste? Dijiste, no, me paré, yo lo veía todo dando vueltas. Todo dando vueltas, ¿no? A mí no me para la pelea ahí, tú no sabes por qué, te voy a explicar una cosa. Yo fui un atleta que desde que me reinicié en el boxeo, me reinicié en la provincia de Camagüey, no en Ciego. Y el comisionado de Camagüey, uno de los mejores comisionados de Cuba en todos los tiempos, se llamaba Eugenio Titi Basurto. Sí. Y él era comisionado y árbitro nacional e internacional. Y era el árbitro que estaba actuando en ese momento en la pelea. Cuando yo caí, de la manera que yo caí, era para haber parado esa pelea. Pero yo me recuerdo que yo le dije a él, no pare esa pelea, Titi Basurto. Y no paró la pelea. Y logré recuperarme en ese primer round. Y en el segundo round y en el tercer round, ni hablar de eso. Gané esa pelea ahí, con un ojo que ni veía. Pero lo que salió para arriba de él fue un huracán. Y gané, porque a un man no es que era un boxeador malo, era un boxeador bueno, pero yo le había ganado en varias ocasiones, lo que pegaba fuerte, pero no era un boxeador como Solano, como Espinosa. Pero después peleé con Ángel Espinosa, discutiendo medalla de plata. Una pelea como la que fue en Santiago. Y después discutí medalla de oro con Oreste Solano, un boxeador del que todos lo conocen en Cuba, que era un boxeador agresivo, un boxeador fuerte, un boxeador de constitución física muy fuerte. Él lo que no era técnico, pero era un boxeador que era incansable. Logré ganarle a todo el mundo. Eso se llegó a llamar el Giraldo Córdoba Bacardín de Armandito Martínez. Por eso tengo el orgullo ese. Sí. Y no fui, inclusive, en ese momento, llamado a la preselección nacional. No te llamaron. Después de ganar el Giraldo Córdoba. De haberle ganado todo. Y de ganar el torneo en Santiago. O sea, ganaste Santiago, ganaste el Córdoba Cardín y todavía no te llaman para la preselección nacional. Que en definitiva puedo hablar porque no es un secreto. Yo tuve una sanción, pero fue una sanción que no fue una cosa ni de contrarrevolución. Pero una cosa ni de gobierno, ni un problema con un entrenador. Pero se levantó. Y que se analizó, que no, cuando tú te pones a analizar, ahora yo no voy a decir que ni la culpa la tuve yo, ni la tuve, pero se hizo el análisis, no hubo problema ninguno. Y no fui llamado ni a la preselección nacional. Pero no paré, seguí yendo a eventos y ganando. Y después hubo otra sanción sin existir ningún tipo de problema. Existió otra sanción porque existió un cambio de presidente del INDE. Y el nuevo presidente del INDE entra con la sanción de Armandito Martínez sin Armando Martínez tener problema. Cumplió otra sanción. Una sanción sin haber un problema. Sin haber problema. Tuve casi otro año otra vez sin poder competir ni nada por el estilo. Pero yo creo que el pueblo, porque tú fuiste un campeón, pero el pueblo te acogía, Armandito, hasta hoy por hoy, que el pueblo te ve, y Armandito, el pueblo fue el que puso la presión para que, explícame, dime tú si el pueblo, ¿cómo fue? Mira, yo te digo de que yo he sido un boxeador que he sido más del pueblo que de mí mismo. Te voy a explicar por qué. Yo he sido boxeador que yo he ido a las provincias de Oriente, de Villa Clara, de Pinar del Río. He ido en estos últimos años, no por mí, sino apoyando a mis hijos que han sido boxeadores, como te expliqué. Y cuando yo llego a la grada, todo el mundo me conoce, todo el mundo, Armandito Martínez, Armandito. Y cuando yo peleaba, yo era un boxeador que llamaba al pueblo. El pueblo quizá también aquello. Recuerda que yo fui un boxeador aquí que fui el único boxeador que usaba los chores grandes aquellos, que aquí los boxeadores usaban unos chores pequeños. Yo peleaba con unos chores que eran unos boxeadores grandes y creaba un show entre y creé aquello. Pero yo pudiera decirte que si algún boxeador de Cuba fue un boxeador de pueblo, es quien te habla. Háblame de la famosa pelea con Sullivan. Antes de la pelea
y durante la pelea? Explícame, porque después de la pelea, tú sabes, todo ya es fiesta, vamos a vacilar, vamos a tomar unos tragos, ¿me entiendes? Pero antes de la pelea, durante la pelea, ¿cómo era? ¿Estabas nervioso, no estabas nervioso? ¿Estudiaste al personaje, viste video? ¿Cómo fue la preparación para la pelea? Sullivan es un boxeador que ya yo lo conocía. Te voy a explicar porque históricamente Canadá no es un país de tradición de grandes boxeadores. En el 1981, él viene aquí a Cuba, a Girato Córdoba Cardín de Cuba, y él es un boxeador que no se conoce. Ya yo era campeón olímpico y peleamos aquí en San José, en Girato Córdoba Cardín. Yo quizás me relajé un poco, pero fue una gran pelea, una pelea súper apretada, y entonces cosas, porque era un boxeador, yo era un boxeador fatal. Te voy a decir que eso me lo han dicho a mí en la comisión, me lo han dicho. Un boxeador fatal en las decisiones. Y le dieron la decisión a O'Sullivan. Aquí en tu casa. Aquí, en mi casa. En el patio tuyo. Porque eso es otra cosa que hay que mencionar, lo que nosotros vamos a los eventos internacionales y para ganar allá hay que matar. Sí. Hay que matar, que lo he estado yo en cualquier evento internacional, porque los árbitros de allá, el boxeador que ellos favorecen, al que ellos respetan, al que ellos quieren, son a sus boxeadores. Sin embargo, aquí es al revés. Cuando hay un boxeador que es un extranjero, que es un alemán, esto, votan en contra tuyo y votan a favor del otro atleta. Eso ha pasado, ¿vale? Pasa. Queremos ser justos aquí cuando no se justo en ningún lado. No, pero justo no, porque aquí la gente sabe que esa pelea inclusive él ni la ganó, pero bueno, fue una pelea más cerrada. Porque ese año era la Copa del Mundo, pero en el Córdoba Cardín, le dieron la decisión a él. Unos meses después viene la eliminación de la Copa del Mundo en los Estados Unidos. Ahí yo eché 3 peleas, sin problema. Gané mis 3 peleas. Le gané a un americano, a un puertorriqueño y creo que era un colombiano. Gané mi eliminación de la Copa del Mundo. Viene la Copa del Mundo, Canadá, en su país. Canadá, en la historia de la vida, nunca había ganado una medalla ni de oro, ni de plata, ni en los Juegos Olímpicos, ni en el Mundial. Sin dejar de reconocer que Sullivan era un gran boxeador, gran porque lo demostró en mi pelea, pero además lo demostró después en los Juegos Olímpicos del 84 y en distintos eventos que participó. Yeah. Pero esa es la gran pelea de la que se habla, que tú me estás preguntando. Llegamos a finales, él por un camino y yo por el otro, y discutimos la medalla de oro, que es la pelea grande esa que se habla. Ahí hubo un árbitro que era búlgaro, y ese árbitro no fue legal, no fue real, porque no actuó como verdaderamente tenía que actuar, porque se ensañó en cosas que hizo conmigo, como para favorecer a Chavo Sullivan en esa pelea. Yeah. La pelea fue muy buena, porque la pelea no es que yo... Pero en el primer round, 3 conteos de protección, hay que parar la pelea. He's going to get a standing count, and rightly so. Well, that's a shock for the local hero. Standing 8 count. So back into action then, and a good start by the Olympic champion. And again, second respite. He doesn't agree with that O'Sullivan, neither does the crowd, but they're not taking the punches. It's all very well them booing there, but this boy Martinez, he heard. Sullivan recibió los 3 conteos de protección. Y él no paró la pelea, él embarajó y un tiempo, hizo cosas, y no paró la pelea. No es una justificación, pero había que haber parado esa pelea. Pero además, después por decisión, él no ganó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Está en su casa. Él es el país sede, Canadá, ¿no? Él es el único boxeador que iba por Canadá a la final. Y ganó de esa manera. Y entonces, pero tengo el orgullo aquel de que el pueblo de Cuba reconoce, y ahora se están poniendo peleas como se pusieron hace unos días, que es peleas que fueron injustas, y la mía se pone reconociendo, ¿tú me entiendes?, de que Sullivan no ganó esa pelea. Yo sí puedo reconocer de que él fue un boxeador extra clase, un muy buen boxeador, y no nos pudimos encontrar, que yo pensé encontrarme
3 años después, porque él no fue al campeonato mundial de ¿cómo se llama?, de Alemania Federal. Pero yo dije, bueno, en los Juegos Olímpicos él sí fue, pero de Cuba no participó por los problemas políticos sí. nosotros, y él no fue. Yo pienso que Sullivan es un gran boxeador y es un boxeador que merece un respeto y para mí, dentro de mi carrera boxística, que fue larga, peleé con bastantes boxeadores, me reinicié en el boxeo en los años 72, 73, estuve peleando hasta el 91, peleé bastante. Y para mí, cuando se hablen de los boxeadores, si algún boxeador yo reconozco a Shaun O'Sullivan, dentro de muchos grandes que han habido, internacional y boxeadores nacionales. Armandito, ¿alguna vez se te acercó a alguien con una propuesta para saltar al boxeo profesional o tuviste alguna vez la inquietud de ir a profesional? Te voy a explicar algo sobre eso. Claro, yo era un boxeador que gustaba y yo tenía un biotipo de ese boxeo, del boxeo profesional, por mi manera de boxeo, por las cosas que hacía. Y claro que se me acercaron, pero nunca cedí. Pero verdaderamente te hablo de corazón, no cedí porque verdaderamente era el sistema que teníamos en aquel entonces y siempre respeté eso y lo respeto. Pero si verdaderamente no hubiese sido el sistema que teníamos, yo hubiese peleado profesional porque ese boxeo a mí sí me gusta y siempre me gustó. Sin embargo, mira, han pasado 2 años y yo hubiese estado boxeando profesional. Los boxeadores de Cuba están peleando profesional con boxeadores que yo pienso que no son ni de la gran calidad. Ahora mismo hubo un tope Cuba-México y ahí esos boxeadores, yo pudiera decir que yo entrenando 6 meses con la edad que tengo, yo creo que le gano a esos boxeadores. Le mete las manos, ¿no? 6 meses. No, y le meto las manos y más ahora que hay un dinerito por el medio. Lo necesitamos. Claro, lo necesitamos, porque verdaderamente lo necesitamos. ¿Y cómo no lo voy a decir? Sí. Porque verdaderamente yo te hablo de corazón. El boxeo en Cuba siempre ha sido bueno y respeto a aquel gran entrenador, Alcides Agarra, y respeto a Cebal, que lo está haciendo bien, ¿no me entiendes? Sí. Pero los boxeadores de Cuba se han mantenido históricamente desde la época anterior a la mía, la de Rolando Garbey, la de Enrique Redifero, la de muchos boxeadores, Duque Estable, buenos boxeadores que pasaron por Cuba. Yo llegué a estar varios años con el gran campeón de Cuba, Teófilo Stevenson, que mi respeto para él, donde esté, que Dios lo tenga en la gloria, porque cuando se habla del boxeo hay que quitarse el sombrero. Siempre hemos dicho, ese es el espejo de nosotros. Que hablar de Teófilo. Han habido boxeadores buenos, Félix Sabón, varios campeones mundiales, olímpicos, pero Stevenson es el espejo de nosotros. Fue la bandera, sí. La bandera de nosotros es Teófilo Stevenson. Pero yo pudiera decir que el boxeo ha dado una vuelta que no es la que era en el tiempo de nosotros. Nosotros peleábamos de una manera y este boxeo yo lo veo ahora. Es otro boxeo. Yo salía por Europa, yo salí a varios topes de Estados Unidos, peleé en Centroamérica y había una calidad. Cuando me dice que es diferente, ¿cómo diferente en qué? Me refiero a que la calidad de los boxeadores internacionales no son las mismas. Ahora actualmente, porque yo estoy mirando los eventos. En los eventos de los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales, se asemeja un poco más. Pero, por ejemplo, ahora en estos eventos que yo he visto, por ejemplo, en el tope con México y algunos otros eventos que he visto, no he visto esa calidad que había en el tiempo de nosotros. Es una calidad, porque eso inclusive lo sabe hasta el mismo Cebal, que fue entrenador. Cebal no es entrenador de ahora, Cebal es entrenador de mi tiempo. Sí. Y él ha participado en eventos internacionales también con la escuadra de nosotros. Él no era el jefe técnico, pero sí viajó. Y participó en eventos. Y yo lo que digo... Y veía que la calidad de ahora no tiene nada que ver con la calidad. Pero además, los entrenadores que están ahora, que son entrenadores que también estuvieron en la época de nosotros y hemos hablado, que no se asemejan.
¿Me entiendes? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando se hable de Emilio Correa, hay que quitarse el sombrero. Emilio Correa padre. El hijo no fue mal boxeador, pero no se asemeja a nada. Sí, al padre. Porque según han ido pasando los tiempos, no sé, la calidad. Hay boxeadores que hay que señalar que tienen una gran calidad. Como por ejemplo, te voy a decir, Roniel Iglesias. Boxeador extra clase, doble campeón olímpico, un boxeador que lleva años en el equipo Cuba y ha sido un gran boxeador. Hay algunos, pero hay muchos boxeadores que no requieren, como otros boxeadores, hay divisiones, los mismos pesos completos, que siempre aquí en Cuba, en la época de nosotros, existió aquel Teófilo Stevenson, aquel Ángel Milián y otras divisiones. Y hoy veo que aquí, por ejemplo, no tenemos boxeadores en divisiones que sean boxeadores contundentes, que van a los eventos internacionales y siempre son la medalla de oro. No, yo creo que sí, definitivamente te ponemos un par de guantes con 6 meses de entrenamiento. Yo te digo, porque verdaderamente, bueno, ya los años no es menos cierto que es el reflejo y es el espejo. Y ahora que te digo los años, déjame decirte, hace 5 días que fui a ver a Alcides Sagarra Garó, fui a su casa con Ginoveo Oriñán, un gran amigo mío, y lo visitamos, pero los años son los años. Él se mantiene, que no te estoy diciendo, en su casa, en unas condiciones de cierta manera que no es que esté muriéndose, pero ya los años te pasan, porque los años pasan. Y te menciono eso porque te hablo que fue un gran entrenador. Hay que reconocer el gran entrenador que fue Alcides Sagarra. Fue uno de los, yo creo que más laureado. Además, cuando tú te pones a analizar el entrenador que más campeones olímpicos ha tenido, es Alcides Sagarra, muchos campeones olímpicos, porque en el equipo nacional, en la época de nosotros, y en todas las épocas siempre es así, siempre hay un entrenador que trabaja con el atleta. Sagarra tenía sus atletas, Sambelio Fuentes tenía sus atletas, Enrique Gamuri tenía sus atletas, Raúl Fernández tenía sus atletas, Honorato Espinosa, estoy hablando de entrenadores del equipo Cuba en aquel entonces. Pero cuando tú ibas a los Juegos Olímpicos, a los campeonatos mundiales, ahí se sacan los atletas que eran los que participaban en los eventos de Olimpiadas Mundiales. Y siempre cuando tú sacabas, Sagarra iba con 2 medallas de oro, con 3, y había entrenadores que no cogían una, porque en los Juegos Olímpicos no es todo el mundo que coge oro, ni que coge... No todo el mundo, Y quiero decir que así Sagarra tiene muchas medallas de oro olímpicas, muchas medallas de plata olímpicas, tiene muchas medallas de oro mundial. Y para mí ha sido el mejor entrenador que ha pasado, respetando a Cebar, que no lo ha hecho mal, pero Alcides Sagarra ha sido el mejor entrenador durante... ¿Qué tiempo estuvo dirigiendo Alcides la selección? Como cerca de 20, 30 años, yo pienso que mucho más, porque yo entré en el equipo Cuba en el 1977, pero Alcides, yo pienso que entró en el equipo Cuba en los años 60 y... como 60 y... Él fue a la Olimpiada del 64, la Olimpiada del 68, o sea que yo pienso que en los años... No tengo la exactitud para decirte, porque no puedo tampoco decirte, pero sé que así tuvo un promedio de más de 40 años dirigiendo la selección nacional, porque así entró en los años 60 y pico, y estuvo hasta casi los años 2000 y un poco más. Que fue la sí, hasta 2000, sí. Habría que sacar la diferencia, pero tuvo... Sí, cerca de 40 años, 40 y pico de años. ¿Alguna anécdota que tú me puedas contar tuya con Alcides? Bueno, yo ahorita, como te explicaba, Alcides era, como decíamos, el patrón, y todo el mundo... muy estricto, Alcides. Muy claro, muy estricto. Entonces había más entrenadores, pero uno se relajaba más con los otros, cuando con Sagarra, pues Sagarra era... Y yo, quien te habla, era alumno de él. O sea que tuve el regocijo de ser alumno de Alcides Sagarra, porque siempre en los equipos nacionales, cuando se está el jefe de los entrenadores, es un orgullo tú ser alumno específicamente de él,
¿Por qué? Porque el que manda. Y es el que tiene el patrón. Yo era alumno de él. Pero todos lo respetábamos mucho. Lo respetábamos porque él merecía un respeto, pero además él era muy estricto. Y entonces Segarra era aquella persona que te cogía fuera de base y te iba. Sí, te iba porque te sancionaba, te ponía una indisciplina disciplinaria, pero también cuando tú eres un atleta que rendía, era un atleta que aportaba, que era un atleta que aunque tuviera tu indisciplina de que hacía algo, pero después arriba del ring, en una competencia, sacaba una cosa con la otra, él coordinaba. ¿Me entiendes? O sea que nosotros también, porque si también tú eres un atleta como yo, o como varios, tenía un problema, él estaba en el problema. Por ejemplo, un atleta tenía una situación judicial que lo detengan por un problema y llamarlo y en ese momento él estaba ahí y resolvía el problema. O sea, no abandonaba al atleta. No abandonaba, si no te dejaba. Estaba ahí. Tenías un problema. Yo tuve un problema una vez, una situación con un hermano mío, en un problema, en una copa Zen en Cienfuegos, y yo no tenía que ver nada con el problema, porque verdaderamente no era. Yo estaba enredado en una situación, y cuando él llegó al problema, enseguida resolvió el problema, y todo se aclaró. O sea, cuando tú lo llamas, él venía a resolver el problema. Entonces, porque mucha gente también, ¿no? Porque así se agarra, porque para mantener durante tantos años como estuvo él como jefe técnico. Tiene que tener una dirección, una disciplina, mano dura. Porque si tú conviertes eso en un relajo, en tomar contigo, en salir contigo, en compartir, en vacilar, las cosas se te van. Y yo pienso que él hizo su trabajo como tenía que hacer. A poder durar todo ese tiempo, tiene que haberlo hecho bien. Y Fue el resultado habla por sí solo. Ya yo te digo que Teófilo Stevenson, que llegó mucho antes que yo, porque es mayor que yo, y mucha gente decía que Teófilo no era el gran campeón cuando llegó, porque el que llegó no fue campeón sí, a través de los años. Hay un ruso aquí que trabajó con él también, se llama Chomachenko, trabajó con él, con Stevenson también, junto con Segarra, y mucha gente decía que Stevenson era cobarde, que Stevenson no daba la talla, que Stevenson no, se comentaba. Se comentaba, ¿no? Sí, claro. Se comentaba, ¿no? Pero después se trabajó con él, se trabajó, y mira los logros. 3 veces campeón olímpico, 3 veces campeón mundial. 3 veces campeón olímpico. No fue 4 veces campeón mundial, campeón olímpico, porque Cuba no fue a la Olimpiada en los 74. ¿Tú crees que en ese tiempo él hubiese peleado, si se hubiese dado la oportunidad, hubiese peleado con Muhammad Ali? Yo te puedo explicar algo sobre eso porque yo estaba ahí. En el 1978 yo peleé en el Madison Square Garden, que eso es un orgullo pelear. Eso es historia. Yo peleé allí. Nosotros tuvimos un tope bilateral Cuba-Estados Unidos en el Madison Square Garden. Tremendo equipo fue ahí. Fue Jo Hernández, Omar Santesteban, fue por divisiones Adolfo Horta, Ángel Herrera, Armando Martínez, José Aguilar, Andrés Aldama, Luis Felipe Martínez, José Gómez, Sisto Soria y Teófilo Stevenson. Yo participé en ese tope bilateral. Y a raíz de ahí se amarró. Stevenson ganó ahí. Tuvo una pelea, creo que fue no sé si fue con Jimmy Clark, con un boxeador, una pelea difícil, pero ganó Stevenson. Y se amarró el sistema de la pelea de Teófilo Stevenson con Muhammad Ali Casoclé. Pero el sistema de cómo se trató de dar esa pelea, yo le iba a Teófilo Stevenson. Si la pelea se daba como se amarró, que se iba a dar, que eran, cuando aquello se peleaba 15 rounds, no era 12. 15 ya. En aquel entonces era 15 rounds. 5 por 3, 15. 5 peleas, 3 rounds. 5 peleas, 3 rounds. Al sistema amateur, yo le iba a Teófilo Stevenson. Una sola pelea. Por knockout se acababa el evento. Pero por decisión, 3 ganaba 1 o 2-1 y era el campeón.
Ahí yo le iba a Teófilo Stinson. Cuando tú te pones a analizar una escuadra como la de la década mía, la de los 70, la de los 80, que todos esos boxeadores peleando profesionales que han sido campeones mundiales profesionales. Muy bueno. Porque te voy a explicar algo. Yo peleé en los topes bilaterales con Estados Unidos. Y yo le gané a boxeadores en topes bilaterales con Estados Unidos. Que fueron campeones mundiales. Fueron campeones mundiales. Tú lo acabas de decir. ¿Y eso? Quiere decir que yo pude haber sido campeón mundial profesional. Fácil. Muchos cubanos tienen el talento para eso y ahora lo vemos con esta nueva generación de que han llegado a competir profesionales. Sí, con Rigondeado creo que fue campeón mundial. Lara estuvo disputando también campeonato y creo que ahora también ganó una faja también no hace mucho. Y vemos de que por lo menos la técnica la tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto es psíquicamente para lo que tú te prepares. Nosotros estábamos preparados para pelear 3 rounds y ya cuando no podemos salir al cuarto porque por aquí te mata. Ya. Tú estás preparado para pelear 10 y no me pongas 11 porque es para 10. Es para lo que te prepares. Si tú te preparas para pelear 5, pelea 5. Si te preparas para pelear 10, prepara 10. Porque te lo digo porque es así. Porque yo hice sparring en el equipo Cuba, que hice sparring de 6. El sparring es igual que una pelea. En el equipo nacional, yo hice sparring. Y hice sparring, que es peor un sparring que una pelea. Te voy a explicar por qué. Porque el sparring yo, por ejemplo, tenía que hacerlo. Un ejemplo, con Andrés Aldama, con José Gómez, con boxeadores de calidad. De la calidad mía, que somos olímpicos. ¿Me entiendes? Con, por ejemplo, con Bernardo Coma, con divisiones más que menos. Pero cuando tú vas a eventos, tú no peleas con boxeadores de tanta calidad porque son de provincia. El equipo nacional, los sparring son peores. Son peores. Tú estás trabajando con gente de tu nivel, que tienen la misma calidad. Y una preguntita, porque, por ejemplo, cuando nosotros entrenábamos, parecía el sparring, ¿no? Hacíamos randori, pero cada 2 o cada 3 minutos cambiaban el contrario y te ponían otro. En el sparring también se usaba eso. Sí, eso se hace bastante, pero por ejemplo, en el equipo nacional, en mi época, y sí, creo que ahora se hace igual, por ejemplo, se hace un sparring de 3 boxeadores que suban. 3 boxeadores que suban, en un rato tú peleas con este, sale este y entras tú, y así es como rotativamente. Sí. Pero hay sparring también de que, por ejemplo, yo peleo con uno en mi división nada más, hacer el sparring y terminamos. Hacemos 4 rounds, hacemos 5, hacemos 6, porque se hace. Pero también existe lo que tú estás diciendo. Armandito, explícame la diferencia de los boxeadores, ¿sabes? En modo de punto del espectáculo que brindaban en aquel tiempo los boxeadores de tu época con los boxeadores de ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que en la época nosotros, como te expliqué, los boxeadores y también la diferencia de guantes. Yo llegué a pelear con guantes de 8 onzas, guantes que eran inclusive de pelo de caballo, guantes que aquello era como decir un hierro. Las cosas se han ido modificando, cuidando el boxeador. Ahora, en estos momentos, los boxeadores que me lo dicen en la calle, y yo lo veo también, son esgrimistas, uno corre para allá, uno corre para allá. Nosotros no existía eso, no sabes qué, porque no, verdaderamente. ¿Cuándo empieza eso? ¿Cuándo empieza el cambio de eso? Primero empezó, te voy a decir, que se boxeaba, y una de las cosas que no llegó a existir, que era por punto, con una máquina. Que el boxeador, por ejemplo, el del azul y el del rojo. Entonces, era 3-3, 1-1, entonces, ya cuando tú sabías, porque cuando llegaba a la esquina, acabándose un round, marcaba la diferencia y el mismo entrenador te decía, estás ganando 7-2. Entonces, ese boxeador dice, estoy ganando 7-2 y se desprendía. Eso pasó y eso lo anularon. Entonces, eso estuvo durante mucho tiempo y entonces no había espectáculo, porque los boxeadores dicen, no, estoy ganando ya en el tercer round, por ejemplo, o en el segundo, con 5 de diferencia. ¿Para qué voy a...? Ya. Entonces,
deslucía los combates. Eso se resolvió. Pero ¿qué pasa? No ha dejado de pasar que aquí no existe el combate agresivo ese que existía en la época. Hay algunos boxeadores, porque, por ejemplo, hay algunos que tú lo ves que pelean, que salen y pelean, pero la mayoría no lo hace. Y el aficionado va a ver pelea, va a ver combate. Pero es pelea. Es lo que va. Hay mucha gente que me han dicho a mí en la calle, hermanito, cuando peleaban ustedes, José Gómez, Ángel Herrera, Horta, Davidson, yo no veo boxeo, hay gente que me lo ha dicho. Yo no veo boxeo. Hay gente que se han acercado y me han dicho, yo tuve problemas hasta con mi mujer, porque cuando en aquel entonces ustedes peleaban, que había un solo televisor, porque ahora hay gente que tiene 2 televisores, cuando había un solo televisor en blanco y negro, y la mujer quería ver novelas, pero no dejaban ver porque había boxeo. Boxeo. Y es así, ahora no, ahora la gente está viendo, dando boxeo, y la mujer está viendo la novela y dice, ve la novela, que es boxeo, porque el boxeo no es el mismo. No es el mismo. Es que yo creo que el deporte como que se ha puesto más, ha perdido un poco la esencia de no sé si fue el derrumbe del campo socialista, que el campo socialista, tú sabes, los tenía más concentrados, pienso yo, ¿no? Los boxeadores de más calidad, ahora como que es más like. Pero no sé por qué ahora, porque ahora se debería de pelear, escúchame a mí, ahora se debería de pelear con más ansia, con más agresividad, con más fuerza, porque los atletas ahora le están pagando. ¿Hay plata ahora? Sí. ¿No tienen hambre los muchachos? No, ahora no, ¿por qué no? Porque ahora cuando van a los topes, esos que pelean con la gente de los, ¿cómo se llama? Con la gente de México, en los topes, pero además los atletas ahora deben a un salario muy superior a lo que vengamos nosotros, porque a los atletas se le pagan los atletas activos. ¿Cuánto ganaron ustedes? ¿Cuánto ganaron ustedes? No, en aquel entonces nosotros ganábamos como atletas en un salario que tú tenías como trabajador que era, y un estipendio que existía en el equipo Cuba, que habían 3 estipendios, 50 pesos, 80 y 120. Y 120 pesos. Esos eran los 3 estipendios que existían en el equipo Cuba en la época de México. El A, el B y el C. Pero también te voy a decir una cosa, el estipendio mayor era 120 pesos, pero con 120 pesos tú vivías, hacías cosas, más tu salario, tú hacías cosas. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, las cosas no son iguales, te voy a explicar por qué. Porque en este momento, los atletas que están activos deben dar un salario mejor porque le pagan todas las medallas centroamericanas. Más o menos, ¿cuánto le pagan ahora? Déjame explicarte. Le pagan centroamericanos, Copa del Mundo, Olimpiadas, mundiales en moneda nacional. Escucha. Le pagan todo eso en moneda nacional. Ahora, de acuerdo al resultado que tú tengas, pero tú ves tu dinero. Hay quien gana 30.000, hay quien gana 50.000, hay quien gana 60.000, de acuerdo al resultado que tú tengas. Pero nosotros, los atletas retirados, que es muy bueno que yo haya dicho esto, que lo voy a decir, estamos comiendo soda. Nosotros. ¿Y no le pagan la medalla? Nosotros, los campeones olímpicos, los 300 CUC que ganábamos, no es cuestión de política, porque yo soy revolucionario de pura cepa y no me quiero ir de Cuba ni jamás me voy. Yo me pueden invitar a trabajar, que estaré en Cuba, pero nosotros ganamos 300 CUC como campeones olímpicos y ganamos ahora en este momento, ¿tú no sabes cuánto? 7.200 pesos el salario de los campeones olímpicos. Y el de subcampeón olímpico y el de medallista olímpico será menos. Yo saco el mío, que a 24, 300, ¿cuánto es? 7.200 pesos. 7.200. El salario del campeón olímpico, del resultado. ¿Qué pasa? Yo estoy disgustado con eso, porque verdaderamente estoy disgustado. ¿Por qué estoy disgustado con eso? Porque verdaderamente tenemos familia, tenemos mujer, tenemos hijos, tenemos mamá, tenemos hermanos. Y yo por lo menos soy uno de que soy soltén de mi familia. Yo tengo a mi mamá allá en Ciudad de Majagua y le mando 1.000 pesos mensuales. Y hay veces que tengo que pedirlo prestado para mandarse, porque no los tengo. Porque gano 7.000, como está la situación, como están los precios. Gano 7.200 pesos al mes. Y te hablo de corazón que respeto mucho esto. Y quiero mucho porque soy revolucionario de pura cepa y me muero por Cuba y estoy dentro de Cuba. Pero estoy disgustado con el salario que tenemos nosotros los atletas, los que somos campeones olímpicos. Porque si a nosotros nos hubieran pasado, por ejemplo, los 300 CUC
a 300 MLC, por lo menos para comer. No es Sí. que seamos millonarios. Ya es diferente, ya es a la diferente. tienda a comer. Ya es diferente, ya es Nosotros diferente. decimos, bueno, ganamos 300 MLC y por lo menos no es para nada, pero con los 300 MLC no nos importa que esté en la tarjeta, es para ir a la tienda a comer, a comprar cosas para vivir. Pero con 7,000 pesos, ahora como está la situación, no se vive. No va a la tienda, no puede ir a la Y yo te tienda. hablo de corazón, estoy diciendo esto porque lo digo públicamente y si tengo que decírselo al presidente Linde, si tengo que decírselo a quien se lo digo porque estoy diciendo la pura verdad y yo no estoy, al contrario, yo tengo 61, cumplo 62 años y me pueden invitar a mí a irme para México, para Alemania, para Bulgaria, que no quiero irme de Cuba, yo quiero estar en Cuba y estar en mi país, porque yo verdaderamente soy cubano y quiero morirme en Cuba y hacer todo por Cuba. Pero el salario que tenemos es muy malo. Y vean acá, entonces ahora, los muchachos de ahora no tienen hambre para boxear, no boxean con esas ganas, no boxean con esa furia con que ustedes boxean y ganan mucho más dinero de lo que ustedes ganan. Claro, porque los tiempos cambian. Yo cogí una época, te estoy hablando de hace 30 y 40 años atrás y nunca existió lo que está existiendo, pero los tiempos han ido cambiando. Y ahora existe el boxeo profesional, que los muchachos están topando con los mexicanos, pero además están saliendo, están llamando, por ejemplo, a Ronel Iglesias hace poco lo llamaron, ahora llamaron a Lazar Barber y están yendo a donde lo inviten, a Colombia, a Nicaragua, a Argentina, y ganan su dinero, y lo están rotando. ¿Me vas a entender? Sí, te entiendo. Y se gana su dinero. También, y yo estoy muy contento que eso esté pasando. Sí. Porque no me pasó a mí, yo no viví esa época, no la cogí, pero estoy contento que lo tengan. Pero tengan que Pero ver. lo que quiero es que también se miren, que nosotros que hicimos por el deporte, que ganamos oro, que ganamos plata, que ganamos bronce en los Juegos Olímpicos, en los Mundiales, que se sepa que con nosotros tiene que haber una concesión de una manera o de otra, ¿tú me entiendes? Porque 7,000 pesos, como está la circunstancia ahora, no se vive al mes, una vez al mes. Armandito, dime los 5 boxeadores para ti, cubanos de todos los tiempos. De todos los tiempos. Para ti. El primero, Teófilo Stevens. Escucha. El segundo, Félix Sabón, porque hay que Félix Sabón. El tercero, Ronel Iglesias, porque lo acaba de mostrar ahora, que es un boxeador extra clase. Escucha. El cuarto, para mí, que la gente no lo menciona, que fue un boxeador extra clase aquí en Cuba, se llama este de Santiago, ¿cómo se llama? Héctor Binén, un boxeador. Muy bueno. Y déjame decirte que los resultados lo dice todo. Lo demostró y no lo llevaron al tercer Juego Olímpico y era campeón olímpico por situaciones que no voy ni a explicar. Y para mí, el tercero, el muchachito de que se fue ahora doble campeón olímpico de Cienfuegos. No. Ahora te voy a decir. Muy bueno. Sí, de ahora. Para mí esos 5, porque lo dicen los resultados. Porque yo no te voy a decir no te voy a decir a Dama, no te voy a decir porque son atletas que están relevantes. Porque cuando yo te voy a decir, te digo, José Gómez, que fue extra clase. ¿Tú me entiendes? Pero estoy hablando de estos últimos años, los mejores resultados, quien lo ha tenido y han sido ellos. Y cuando tú eres doble campeón olímpico, sea en el tiempo que sea, merece. Merece. Estoy hablando de ese doble campeón olímpico. Te hablé de Teófilo Stevenson, 3 veces campeón olímpico. Félix Sabón, 3 veces campeón olímpico. Binén. Héctor Binén, 3 veces campeón olímpico. Y te hablé ahora de Ronel Iglesias. Ronel Iglesias, Doble doble campeón olímpico. Y te estoy hablando de otro doble campeón olímpico de Cienfuegos. ¿Cómo se llama? No. Doble campeón olímpico. Ahora está peleando profesional en los Estados Unidos. Creo que sé cuál es el que me dice. Blanquito. Sí, muy bueno. Royce, sí, muy bueno.
Hace poco peleó y ganó. Hace poco lo metió el tren. Muy bueno. Él le ganó a este muchacho en el amateur, a Shakur Stevenson. En el amateur. Creo que fue en Río, ¿no? Por allá. Sí, en los Juegos Olímpicos de Río. Te hablo así, tú no sabes por qué, porque hay que respetar eso. Hay que respetarlo. Yo soy campeón olímpico y pude haber sido quizás 2 o 3, pero me tocó la época de Cuba no fue a más. Yo cogí el 84 de Cuba no fue. Cogí el 88 de Cuba no fue. Y ahí conmigo habían gente como José Gómez, como Aldama, como el otro. Que voy a haber repetido, pero no. Pero no lo repitieron. Entonces tú me haces una pregunta y yo tengo que contestarte. Porque los Juegos Olímpicos son entre esos son campeones olímpicos repetidos y son boxeadores buenos. Staged in Montreal and with invitations to all countries, it produced some really fine boxing, with the highlight being the final of the 71-kilo section, that's light middleweight, between Cuba's Armando Martinez and Canada's Sean O'Sullivan. Our commentator is Reg Guthridge. And what a start this is. Well, they said that O'Sullivan was the gutsiest fighter in Canada, and they weren't kidding. Short punches of the Cuban, just watch the way he rips those to the body there. Muchas gracias, Mandy. ¿Salió bien? Coño, estelar.